Chico Triunfo, buenas noches. Otra vez ustedes aquí con su admirado profesor Fernando March con una nueva sesión de biología. Esta vez estamos ya en la parte final de célula y vamos a ver el día de hoy la parte de la membrana celular. Como lo decía el señor Purkinje, ¿no? El nombre de célula es algo que ya es inherente y no se puede eliminar. Pues bien, las células se basan en dos partes. Uno sería la cobertura externa, la membrana celular. Y la siguiente parte es lo que está dentro, el protoplasma. Ya hemos visto el protoplasma. Ahora nos toca ver la membrana celular. La membrana celular es la parte más importante, porque de hecho constituye la base de la formación de las células desde un inicio. Si no hubiese habido ningún tipo de unión supramolecular, dudo mucho que la célula se hubiese formado. Pero no fue así. Se empezaron a formar acumulaciones de lípidos para constituir los llamados liposomas. Y a partir de ahí se empezaron a formar los coacervados. De ese modo se empezaron a coger un montón de elementos del exterior que llegaron al interior del liposoma y empezaron a ver si era factible quedarse ahí y empezar a formar uniones, empezar a formar relaciones metabólicas, bioquímicas importantes. A partir de ese entonces la célula ya está en pro de constituirse. Cuando ya aparece la primera célula, esta es procariota. Claro, en un momento determinado las células eran una sola. Por eso tienen que tener doble protección. Tanto una membrana como encima una pared. Pero luego las células empezaron a darse cuenta que era mejor trabajar juntas. Y así eliminaron la pared, eliminaron las barreras. Se hicieron cada vez más asequibles de unirse entre ellas. Y así formaron los llamados enlaces o uniones intercelulares. De este modo, la membrana fue la única que permaneció. Y esta membrana en sí es la cara de la célula. Viene a ser el idéntico de la célula. Viene a ser su DNI de la célula. Gracias a la membrana sabemos qué tipo de célula es. Porque encima se encuentra una gran capa extracelular conocida como glucocálix. Es a partir de ahí que identificamos qué tipo de célula está ante nosotros. Ahora, la membrana en sí, el concepto de ella ha variado mucho, ¿no? Desde 1850, 1860, en que intenta explicarse más o menos cómo se puede formar una célula. Inicialmente los científicos pensaron que la célula estaba formada por una cobertura inicial, constituida exclusivamente por lípidos nada más. Así que se puede decir que el primer modelo de membrana de una célula se pensó que estaba formado únicamente por una simple bicapa lipídica y nada más. Pero con el tiempo vamos viendo por bioquímica que los componentes de la membrana son básicamente fosfolípidos y colesterol. Y hemos visto ya sabemos, ya conocemos que los fosfolípidos son componentes anfipáticos, que tienen una cabeza que es polar y una cola que es apolar. Y que si se juntan las colas y las cabezas quedan en los extremos, sencillamente por el centro no va a pasar ningún tipo de agua. Así que eso sería algo incongruente. Si la membrana fuera así, solamente puramente membrana, en base a puro lípido nada más, a pura bicapa lipídica, difícilmente podría pasar algo a través de ella. Solamente podría pasar componentes de tipo lipídico, nada más. Porque de hecho el centro es hidrofóbico, ¿no? Mientras que los extremos son hidrofílicos. Por esa razón, los científicos empezaron a darse cuenta que no era factible que fuera una sola bicapa lipídica. De este modo, los científicos se dieron cuenta que era necesario colocar aquí proteínas. Bueno, el primer intento por colocar proteínas se dio en 1935. Lo hicieron Daniel y Dawson. Solamente que ellos colocaron las proteínas como una capa continua, tanto encima como por debajo de la capa lipídica. De este modo, el modelo que ellos propusieron, ¿no?, semejaba dos proteínas externas, una capa lipídica en el centro, bilipídica en el centro, lo que simulaba una especie de pan con mantequilla, ¿cierto? O sea, aquí los panes y en el centro la mantequilla, la grasa. Ese modelo también se llamó modelo sándwich, justamente por esa razón. Pero como era proteína externa
y lípidos internos. Básicamente no satisfacía el hecho de que los científicos supieran que la célula era flexible. El concepto de célula entonces ya se conocía. Se decía, ¿cómo es que puede emitir pseudópodos? Si fuera así, con pura proteína externa, básicamente no lo podría hacer, porque las proteínas serían como si fueran paredes, y las paredes son muy rígidas. Pero, mira, en todo caso, el modelo de Daniel Dawson de 1935 decía así, son una bicapa proteica por fuera, una bicapa lipídica en el centro. El modelo no se sostuvo para nada en 1960, entre 50 y 60, el científico Robertson decidió modificarlo. Y bueno, no hizo gran modificación. A lo mucho, lo único que hizo fue quebrar las capas de proteínas externas. Nada más, las quebró. Y eso, bueno, dijo, de repente eso puede mejorar el concepto de flexibilidad de la célula. Sí, está bien, mejoró un poco. Unos aceptaron que podía ser así. Pero dijeron, ¿y cómo se explica que las proteínas cambian de lugar? Si usted está colocando proteínas fijas acá. No supo qué decir. Entonces tampoco el modelo satisfizo las expectativas de la comunidad científica. Por eso en 1972 apareció un nuevo modelo. Ese modelo fue el que ves ahora, que está acá. Es una bicapa lipídica. Se volvía al modelo bicapa lipídica, pero con la salvedad de que se integraba la proteína en el centro. Eso fue la gran modificación que se hizo en 1972 a cargo de Singer y Nicholson. Ese modelo se conoce como el modelo de mosaico fluido. Es un modelo mucho más flexible. Los lípidos son flexibles. Las proteínas sí están integradas. Hay dos tipos de proteínas, intrínsecas y extrínsecas. En la parte externa están los azúcares o carbohidratos que están formando glucolípidos y glucoproteínas. La suma de todos ellos forma el famoso glucocálix externo, que es la identificación de cada célula. Este modelo por mucho es el modelo universalmente aceptado hoy en día. Es el modelo que mejor explica la flexibilidad de la membrana, la formación de pseudópodos y la forma como las proteínas se pueden movilizar de un punto a otro, porque ellas sí son como icebergs que se abren paso a través de los lípidos cambiando de lugar y de posición. De este modo, esta membrana, así como es, sí explica cualquier tipo de movimiento celular. Es el modelo máximo de membrana. Modelo mosaico fluido. 1972 a cargo de Singer y Nicholson. El espesor de membrana también se midió. Mide más o menos entre 7,5 a 10 nanómetros o 75 a 100 angstroms también, ¿no? Pues siempre se sabe que las cabezas son polares, hidrofílicas, y el centro es apolar. Por esa razón se requiere proteínas que formen canales. Las integradas, ¿no?, van a formar canales a través de los cuales puede pasar agua y todo tipo de sustancias de un lado a otro. Y ahí vemos la parte de transporte de membrana. ¿Cómo se da esto? Son dos formas, básicamente. Uno es el transporte activo y otro el transporte pasivo. Empezamos viendo el transporte pasivo. En el transporte pasivo, a través de la membrana y los sistemas relacionados con esto no gastan energía. Pasivamente, las sustancias van a entrar de un punto hacia otro, sin gasto de ATP, a favor siempre de una llamada gradiente de concentración. ¿Cuál es esa famosa gradiente de concentración? Es decir, una sustancia X desde un lugar donde está más concentrada pasará a otro nivel donde sea escasa o sea menos concentrada. Es decir, va de un lugar de mayor a menor. Ese es el transporte pasivo a favor de una gradiente o diferencia de concentraciones. La forma básica de transporte pasivo es la difusión. La difusión es el mecanismo ideal. De hecho, es el mecanismo base, el mecanismo que está, digamos, es el mecanismo que uniformiza todo tipo de transporte. Pero la difusión, hoy en día, el concepto de difusión, se ve únicamente para la parte de gases. La difusión simple es únicamente para gases, a través de membranas semipermeables, ¿cierto? Pues la membrana es semipermeable.
La membrana es un sistema, como ves aquí, ¿cierto? Lipoproteico, que es altamente selectivo. Esa es la membrana. La membrana no permite el paso de cualquier cosa, sino solamente de sustancias determinadas que van a pasar a través de ella. Por eso es altamente selectivo. En este caso, por ejemplo, en la forma pasiva, en la difusión, el gas puede pasar de un lugar donde está en mayor concentración a un lugar de menor concentración. Se llama difusión simple. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de los pulmones, los alvéolos. Por ejemplo, un alvéolo, ¿no? Imaginemos un alvéolo acá, donde hay bastante oxígeno. Hace poquito que hemos inhalado aire y ya llegó aquí gran cantidad de oxígeno. La membrana que está rodeando al alvéolo, ¿no? Ahí hay una parte muy externa que se llama membrana alveolocapilar. Esa parte es el alvéolo y acá está el capilar sanguíneo. En el capilar sanguíneo acá va a haber bastante CO2 que el cuerpo está botando. Pues sencillamente así. Aquí hay mucho oxígeno, acá hay poco oxígeno. Acá hay mucho CO2, acá hay poco CO2. Por diferencia, el oxígeno va a pasar de mayor a menor y el CO2 va a pasar igual también, de mayor a menor. De este modo, el CO2 sale, se bota en la expiración y el oxígeno se integra a la sangre y pasa hasta oxigenar todo el cuerpo. Eso se llama hematosis. Y la base de la hematosis es la difusión simple de gases de un punto a otro obedeciendo a la gradiente de concentración. Aparte tenemos otro tipo también de difusiones, una difusión iónica, que es elemental, porque es tan sencilla. Básicamente en la membrana se abren canales para determinados iones, nada más es todo. Si aquí afuera hay mucho sodio, adentro hay mucho potasio, suponte, se abren canales. Un canal, por ejemplo, para sodio, y el sodio entra de la parte externa a la parte interna de la célula. Se mete por ahí, se abre su canal, cualquiera, ¿no? Se abre un canal y por ahí se mete automáticamente, igual pasa con el sodio, pasa de un punto a otro. Igual se va a abrir canales también para potasio, por aquí también. El potasio, como no queda el sodio, agarra, se abre su canal y también pasa de su mayor concentración a menor concentración y sale fuera. Entonces hay un intercambio de iones. Esto es la base de la llamada despolarización de membrana. Ahora, otra forma también pasiva sería la difusión facilitada a través del uso de carriers o transportadores. En este caso pueden ser enzimas llamadas permeasas. Es muy sencillo porque la sustancia que va a pasar de un punto a otro, lo único que hace es unirse a esa permeasa. La permeasa normalmente circula de un punto a otro a través de la membrana, o sea, es su ruta normal. Sencillamente esta permeasa agarra, coge a una sustancia determinada y la acarrea y la lleva con ella a través de la membrana, pasándola al otro lado. Es una forma muy sencilla que se da, por ejemplo, en el caso de la glucosa, que utiliza a veces carriers o también utiliza a su favor al sodio. Es una cosa un poco interesante porque eso justamente es la famosa base de la famosa rehidratación oral, ¿no? Por ejemplo, el sodio, tú ya sabes que utiliza el sistema de difusión iónica. Se abre un canalito para el sodio y el sodio pasa por ahí. Pero la glucosa aprovecha justamente al sodio como si fuera un taxi. Ese taxi, ¿no?, se une al sodio y juntos van a pasar a través del canalito del sodio. De esa manera, glucosa y sodio ingresan. Una vez que están ya adentro, el agua que está afuera, sencillamente por osmosis, va a pasar también. Así se da la famosa rehidratación oral para niños que están deshidratados. Es la base de por qué una solución que se emplea para ellos, con bastante azúcar, poca sal y mucha agua, ¿no? Esto, por ejemplo, es un caso especial de difusión facilitada para la glucosa. Entonces son tres tipos de difusiones. Difusión simple para gases, difusión iónica para determinados iones como potasio, sodio, y difusión facilitada, por ejemplo, para la glucosa. Otra forma también de transporte pasivo sería la ósmosis. En la ósmosis existe el paso solamente de líquidos, en este caso de agua, de solvente. Pero para que exista ese paso, tiene que haber una presión previa que pueda absorber el líquido del punto donde está más concentrado a un punto donde está menos concentrado.
o sea, en el punto donde hay menos agua, tiene que haber más cantidad de, en este caso de soluto, ¿no? Ese soluto va a generar una presión absortiva, también llamada presión osmótica, de tal forma de que el agua, cuando fluya, obedezca a la famosa gradiente de concentración. Donde hay más agua, va a pasar a donde hay menos agua, pero porque en ese lado previo hay una presión que lo absorbe. Eso se llama osmosis. Para esto hay tres tipos de soluciones. La primera se llama la solución de tipo isotónica. En este caso ahí cualquier célula que cae, la solución se mantiene igualita, no pasa nada. Sea animal, sea vegetal, la solución isotónica tiene una equilibrada proporción de soluto y solvente y no pasa nada. Otra solución sería la solución hipertónica, donde hay mucha cantidad de soluto más que solvente. O sea, es una solución básicamente concentrada. Hay mucha sal por fuera, ¿cierto? Ahora, una célula que cae ahí, por ejemplo, una célula animal, que cayera ahí en esa solución con mucha concentración de sal, pues la sal de afuera va a chupar el agua a la célula y la pobre célula va a quedar así de encogida. Eso se va a llamar crenación. Igualmente pasará si hay una célula vegetal que también se mete. La célula vegetal también va a sufrir lo mismo, solamente que ella tiene su pared que va a quedar igualita, pero el centro se va también a deshidratar y va también a quedar toda, ¿no?, digamos, comprimida. En el caso, decíamos, del animal se va a llamar desocranación, en el caso del vegetal se va a llamar plasmolisis, ¿no? Y luego la solución que es llamada también hipotónica, que tiene mucha más cantidad de líquido que de soluto. De este modo, en la solución hipotónica, cualquier célula que caiga ahí, sea animal o vegetal, va a sufrir un cambio drástico. Por ejemplo, si es animal, sabemos que la célula animal tiene dentro bastante sal. Y afuera la solución es hipotónica, casi no hay mucha sal. Entonces, más bien, la presión osmótica alta va a estar dentro de la célula animal y esta célula va a absorber el agua del exterior. Se va a hinchar y como no hay pared, va a reventar. Eso se va a llamar citólisis. En el caso del vegetal, pasará algo parecido, pero con un cierto cambio nada más. Tú sabes que la vegetal tiene pared, pues va a estar metida también igualmente en la solución, que es hipotónica. Dentro de la célula vegetal, la presión osmótica es mucho mayor, así que va a absorber el agua del exterior, solamente que este agua va a ingresar, va a hinchar la célula, pero no la va a reventar, porque la pared va a resistir. Eso se llama turgencia. Y la última forma de transporte pasivo sería la diálisis, que se da básicamente a nivel de los glomérulos del riñón, para eliminar todo tipo de iones, todo tipo de sustancias, como por ejemplo la urea o excesos de sales que se encuentran ahí. De esa manera, pues el riñón hace, digamos, permeabilidad de sustancias que son finalmente eliminadas y excretadas fuera del organismo. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, hemos visto lo que son transportes pasivos. La siguiente clase estaremos viendo la última parte de transportes activos y ya estaremos ingresando definitivamente a la parte que corresponde a genética, con temas maravillosos que hay que ver. Les ruego que vayan viendo los videos tutoriales y también asistan a las clases de todas las videoconferencias posibles y también hagan las tareas. Por favor, les suplico que estén al día porque ya estamos acabando casi el año escolar. Nada más que decirles, simplemente que guarden su distancia, se mantengan siempre en casa y nos vemos hasta la siguiente sesión.